Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura bíblica, hoy día un poquito más tarde que a lo habitual, pero bueno, estamos en Segundo de Crónicas capítulo 8 y 9 y también vamos a leer primero a los Corintios capítulo 9. Así que bien, vamos a comenzar y en Segundo de Crónicas capítulo 8, Nueva Biblia de las Américas, que dice así. Después de los 20 años, en los cuales Salomón había edificado la casa del Señor y su propia casa, reedificó las ciudades que Hiram le había dado y estableció allí a los israelitas. Después Salomón fue a Amat de Soba y la tomó, y reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de almacenaje que había edificado en Amat. También reedificó Bet Orón de arriba y Bet Orón de abajo, ciudades fortificadas con muros, puertas y barras, y Baalat y todas las ciudades de almacenaje que Salomón tenía, y todas las ciudades para sus carros y las ciudades para sus hombres de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra de su dominio. A todo el pueblo que había quedado de los hititas, amorreos, fereceos, heveos y de los jebuseos que no eran de Israel, es decir, a sus descendientes que habían quedado en la tierra después de ellos, a quienes los israelitas no habían destruido, Salomón les impuso leva de servidumbre hasta el día de hoy. Pero de los israelitas, Salomón no quiso esclavos para su obra, sino que ellos eran los hombres de guerra, sus capitanes escogidos, los comandantes de sus carros y sus hombres de a caballo. Estos eran los príncipes oficiales del rey Salomón, 250 que gobernaban sobre el pueblo. Y Salomón hizo subir a la hija de Faraón de la ciudad de David a la casa que él le había edificado, pues dijo, mi mujer no habitará en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares donde el arca del Señor ha entrado son sagrados. Entonces Salomón ofreció holocaustos al Señor sobre el altar del Señor que había edificado delante del pórtico, y lo hizo conforme a lo prescrito para cada día, ofreciéndolos conforme al mandamiento de Moisés para los días de reposo, las lunas nuevas y las 3 fiestas anuales, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Y conforme a las ordenanzas de su padre David, designó las clases sacerdotales en sus servicios, a los levitas en sus deberes de alabar y ministrar delante de los sacerdotes según lo prescrito para cada día, y a los porteros por sus clases para cada puerta, porque así lo había ordenado David, hombre de Dios. Y no se apartaron del mandamiento del rey tocante a los sacerdotes y a los levitas en cosa alguna, ni tocante a los almacenes. Así fue llevada a cabo toda la obra de Salomón desde el día en que se echaron los cimientos de la casa del rey del Señor hasta que fue terminada. Así fue acabada la casa del Señor. Entonces Salomón fue a Esión-Geber y a Elot, junto a la costa en la tierra de Edom, y por medio de sus siervos Hiram le envió naves y marinos conocedores del mar, y estos fueron con los siervos de Salomón a Ofir, y de allí tomaron 15,3 toneladas de oro que llevaron al rey Salomón. Segundo de Crónicas capítulo 9. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón, vino a Jerusalén a probar a Salomón con preguntas difíciles. Ella tenía un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón, y Salomón contestó todas sus preguntas. No hubo nada tan difícil que Salomón no pudiera explicárselo. Cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros, y sus vestiduras, sus coperos y sus vestiduras, y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. Entonces dijo al rey, era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de sus palabras y de su sabiduría. Pero yo no creía lo que me decían, hasta que he venido y mis ojos lo han visto. No se me había contado ni la mitad de la grandeza de su sabiduría. Usted supera todo lo que había oído. Bienaventurados sus hombres, bienaventurados estos, sus siervos, que están delante de usted continuamente y oyen su sabiduría. Bendito sea el Señor su Dios que se agradó en usted, poniéndole sobre su trono como rey sobre el Señor su Dios.
porque su Dios amó a Israel, afirmándolo para siempre, por lo cual le ha puesto por rey sobre ellos para hacer derecho y justicia. Entonces la reina le dio al rey 4,1 toneladas de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo especias aromáticas como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. Y los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que habían traído oro de Ofir, trajeron también madera de sándalo y piedras preciosas. Con la madera del sándalo, el rey hizo gradas para la casa del Señor y para el palacio del rey. También liras y arpas para los cantores. No se había visto en la tierra de Judá madera como esa. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo cuanto ella quiso pedirle, más de lo que había traído el rey. Después ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. El peso del oro que llegaba a Salomón en un solo año era de 22,6 toneladas de oro, sin contar lo que los mercaderes y los comerciantes traían. Todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando 600 ciclos, 6,84 kilos de oro batido en cada escudo. También hizo 300 escudos de oro batido, usando 300 ciclos de oro en cada escudo. El rey puso los escudos en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de oro puro. Y había 6 gradas hasta el trono y un estrado de oro unido al trono, con brazos a cada lado del asiento, y 2 leones de pie junto a los brazos, y 12 leones estaban allí de pie en las 6 gradas a uno y a otro lado. Nada semejante se hizo para ningún otro reino. Todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. A la plata no se le atribuía valor en los días de Salomón, porque el rey tenía naves que iban a Tarsis con los siervos de Hiram, y cada 3 años las naves de Tarsis venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban ver a Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata y objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, y así año tras año. Salomón tenía 4,000 establos para los caballos y carros, y 12,000 hombres de a caballo, y los situó en las ciudades de carros y en Jerusalén, junto al rey. Él tenía dominio sobre todos los reyes, desde el río hasta la tierra de los filisteos, y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en el llano, y traían para Salomón caballos de Egipto y de todos los países. Los demás hechos de Salomón, los primeros y los postreros, no están escritos en las palabras del profeta Natán y en la profecía de Ahías, el silonita, en las visiones del vidente Ido acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó 40 años en Jerusalén, sobre todo Israel, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Bien, entonces ahora vamos a pasar al Nuevo Testamento, vamos a leer 1 Corintios 9, pero antes de eso recordad que acá lo que estamos viendo es Salomón usando su sabiduría. Él está organizando la ciudad, está organizando la economía, manteniendo el servicio también en el templo, los levitas, los sacerdotes, varias cosas. Y lo que después confirma la reina de Sabá es lo que podríamos también concluir nosotros, que la sabiduría de Salomón era muy grande. Ahora la reina de Sabá acá nos hace la tarea y concluye esas palabras para que podamos nosotros mismos saber de manera inspirada cuál era la opinión de Salomón en aquellos tiempos. Así que, bueno, en Primera los Corintios no vamos a ver a Salomón, vamos a ver a Pablo. Él está llevando el Evangelio, está escribiendo esta carta, recordando que debía ser fiel en todo lo que el Señor le había dado. Tenía que predicar el Evangelio, incluso en una parte dice, ay de mí si no predicase el Evangelio.
Entonces, así como Salomón tenía tanta sabiduría, tenía esta responsabilidad de usarla. Y así como Pablo tenía el Evangelio, tenía la responsabilidad de predicarlo. Entonces tenía que seguir fiel a eso. Y cada persona también, no solamente Salomón, cada uno de los que estaba trabajando tenía el deber de no apartarse de las instrucciones que le daba el rey, o Salomón no apartarse de las instrucciones que había recibido de David, o así también David no apartarse de lo que le había dado el Señor. Y así todos somos llamados a no apartarnos de los caminos, las instrucciones que el Señor nos ha dado. Pablo explica esto en lo que vamos a leer ahora como la disciplina de un atleta que tiene que estar luchando, pero también absteniéndose de muchas cosas, lo que también se puede entender como una tarea difícil que implica bastantes cosas. Así que dice así en 1 Corintios capítulo 9: no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de qué gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio, porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda hacerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Porque, aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío, para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo, para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que, habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Bien, hasta acá la lectura del día. Y vamos a continuar, por supuesto, todos los demás días, pero todo tiene que ser guiado por Dios. Agradecemos por su palabra, agradecemos porque nos enseña, porque nos recuerda lo fundamental de permanecer fieles en estos caminos y buscar
hacer la voluntad del Señor, todo conforme a su palabra. Así que oramos. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias por que podemos leerla libremente, podemos compartir esto. Te agradezco por cada uno de los que puede escuchar esta lectura, Señor. Te pido que bendiga su vida, que el Espíritu Santo sea hablando a lo más profundo de cada uno, y estas palabras, Señor, puedan llegar a obrar, a transformar la vida de todos nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor los bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.